Pues tantas gracias, hermana Joana, para esa presentación. Vimos hoy que el énfasis era de misericordia y compasión, el cual vemos muy claro en la vida de Jesús y muchos pensamos, bueno, eso era Jesús y fácil para él. Y entonces, pero también usted dijo que es un fruto del Espíritu Santo. Ahora los frutos del Espíritu se tienen que cultivar. Y eso va directamente a la pregunta que tengo, es ¿cómo es que podemos desarrollar la misericordia y la compasión que es necesaria en el discipulado? Amén. Muchísimas gracias, hermana Nancy, por esa pregunta. Buenísima pregunta. Y para mí es imposible no recordarme de mi pastor. Bueno, él ya falleció ahora, pero nunca me olvido algo que él hizo misiones por años, ¿verdad? Y yo recuerdo que eh, yo recién estaba entrando en la misión y él compartió algo que me impactó mi vida. Después de un viaje misionero, de estar en la India, en África, dice que él estando en la India, mm, él recordó esa palabra donde Dios le dijo, ¿verdad? Que teníamos que tener misericordia por otros. Pero dice que él esa noche, ahí donde se quedó a dormir, le dijo, Señor, yo no tengo misericordia porque yo siento que mi corazón no se conmueve al ver las multitudes como te pasó a ti. Y él se miraba a sí mismo y decía, Señor, yo no siento en mi corazón que haya la suficiente misericordia hacia la necesidad que hay en esta gente. Y dice que él empezó a orar, a clamar y a decirle, Señor, pon misericordia en mi corazón por la gente. Y empezó a orar y a pedir compasión y misericordia. Y él empezó a clamar en fe, no porque lo sentía, no porque tenía ánimo, no porque se sentía emocionado ante esa situación, sino por obediencia a la palabra. Y dice que empezó a orar y llegó un punto en medio de ese tiempo de oración que empezó a ser quebrantado por el Espíritu de Dios. Y empezó a llorar y a llorar y a gemir. Su oración, su lloro se cambió y empezó a gemir. Y dice que ese día para él fue completamente diferente con respecto a poder apasionarse hacia la misión de Dios, al cumplimiento de la gran comisión. Y yo comprendí a partir de ese día que el amor y la misericordia y la compasión se cultiva primeramente en obediencia. Por eso yo les compartía la vez pasada la importancia de obedecer este mandato, porque inicia con obediencia. La obediencia nos lleva a tomar una acción que sabemos que es correcta, que Dios me pide hacerlo, para que después, por esa obediencia en nuestro corazón, se vaya formando el carácter de Cristo en nuestro corazón. También nosotros, como Cristo aprendió a ser obedientes, nosotros también somos llamados a ser obedientes, ¿verdad? Entonces, se cultiva viviendo esa vida, llevándola en acción de obediencia y compasión. Nuestras acciones van cultivando hasta el punto que realmente en nuestro corazón usted se da cuenta de que ya no se trata de forzarse, como le comentaba. El evangelio no se tiene que compartir por muchos de nosotros tenemos que forzarnos para ayudar a otro. Sentimos que es muy tedioso ayudar a otro. Sentimos que es como, ay, qué complicado, esa gente de todas maneras ni quiere nada, no quiere, como decía, compartía Karen hace poco, ¿verdad? Ay, son difíciles, ay, no se puede con ellos. Y nuestro corazón se cierra a ayudar porque no estamos en la disposición de realmente servir como Jesús lo hizo. Entonces, en esa disposición hacia la obediencia nos lleva a ese camino. Recuerde que la misericordia y la compasión va a ser toda nuestra vida que la tenemos que aprender. Eso no se aprende de un día para otro. Es una vida de compasión, es una vida de misericordia, es una vida de perdón, es una vida porque gente que lo traicione,
o gente que lo hiera, o gente que no sea agradecida, o gente difícil, o gente, siempre van a haber, ¿verdad? Siempre nos vamos a encontrar si estamos dispuestos a servir a otro, ¿verdad? Si no, pues usted nunca se va a encontrar con situaciones así, ¿verdad? No se va a complicar la vida con otras personas, pero cada vez que usted atienda, ayude, ore, anime, quiere esforzarse por otro, se va a encontrar con una oportunidad de madurar en misericordia y en compasión. Si me encuentro con alguien difícil, es mi oportunidad de madurar en compasión y misericordia. Si alguien tiene misericordia de mí, por muy difícil que yo soy, y encontré a pesar de eso aceptación, también para mí es madurar en compasión y misericordia. Yo pude experimentar muchos años la paciencia, por ejemplo, de mi pastor, ¿verdad? Él me tuvo, para mí, él fue mucho de ejemplo en ese sentido, con respecto al discipulado. Cuando yo vine a Cristo y cuando yo vine a recibir capacitación para hacer ministerio, yo era muy inmadura por ser muy joven y por falta de madurez espiritual también, en muchos sentidos, ¿verdad? Pero él siempre tuvo esa disposición a guiar, a animar, a no juzgarme mis condiciones y mis situaciones, mis errores, sino usted puede, a sentir que creyeron en mí. Y cuando uno siente que creen en uno, también para uno es una enseñanza de aprender a tener misericordia hacia otro como lo hicieron con uno. Si lo hicieron conmigo, lo puedo hacer con otro, porque así fuimos enseñados. Entonces, eh, es un aspecto de que cada vez que sirvamos a otro vamos a tener la oportunidad de hacerlo, de crecer y madurar en misericordia y en compasión. Excelente, tantas gracias. Yo tengo más preguntas, pero le quiero dar oportunidad a las demás. ¿Alguien más tiene pregunta? Pueden alzar sus manos o abrir sus micrófonos. No veo a nadie, así que voy a seguir entonces. Ah, entonces, cuando miramos en la Biblia, me impresionó esta noche que la Biblia dice que Jesús reclutó discípulos. ¿Verdad? Le puse mucha atención a eso, porque a veces se nos olvida y pensamos que de repente fueron apóstoles, pero fueron discípulos primero. Y entonces el gran mandamiento es que vayan y hagan discípulos, no es que solamente prediquen la salvación y lo demás. Y pensé en el papel del evangelista, ¿verdad? Porque el evangelista va y predica, pero se va. Los maestros son los que se quedan. Entonces, podemos decir que una persona que está discipulando es un mentor o un maestro y que se tiene que quedar presente para cumplir esta obra de discipular, ¿correcto? Es un papel diferente. Entonces, también en esta conversación de que nos van a rechazar, ah, y todo lo demás, pero tener en cuenta que estamos obedeciendo y que Dios nos va a recompensar. Hay una corona específica para este tipo de llamado y seguir adelante. Este, entonces quería, y quizá usted va a hablar de esto en el futuro, pero ah, entre la palabra discipulado y la palabra disciplina, ¿hay una relación entre esas dos palabras? Sí, claro. Bueno, de hecho, lo que usted comentaba, hermana Nancy, que el que comparte la palabra, que el evangelista, parece que se va, ¿verdad? Y Pablo decía él que él tuvo ayos, ayas, dice la Biblia, ¿verdad? Ayos, que realmente lo que significa son madres o padres, ¿verdad? La madre y el padre están allí,
bueno, un padre y una madre normal, ¿verdad? Que hace su papel como corresponde, ¿verdad? Porque hay muchos padres y madres también que no cumplen el papel, pero una mamá y un papá que cumple su papel está siempre ahí con su hijo, no importa la edad del hijo, solamente hace el papel que le corresponde conforme la edad que tiene el hijo, ¿verdad? Cuando es bebé, pues toca darle de cero, desde un leche materna y darle comida en su boca, pero ya cuando es adulto, le ayuda en consejo. Solamente cambia el papel, pero el padre y la madre es la que ayuda o el que ayuda al hijo a ser enseñado y guiado, y entre ello, entre la enseñanza y la guía, está la disciplina. Y claro que sí tiene que ver el discipulado y lo que es la disciplina, de hecho tienen la misma raíz como palabra, porque viene del mismo significado, porque realmente el discípulo hace lo que hace su maestro, el hijo hace lo que hace el padre también. Prácticamente son como ese mismo papel, ¿verdad? Por eso cuando usted le ayude a alguien, o mejor dicho, nosotros cuando ayudemos a alguien tenemos que hacerlo con ese corazón realmente de paternidad, que esté dispuesto a ayudar, porque el discipulado no solamente es enseñar palabra, el discipulado es también guiar a la persona bajo corrección y bajo enseñanza, como lo hace el Padre también. Jesús le enseñó muchas cosas a sus discípulos. De hecho, en la otra reunión vamos a hablar de cómo Jesús trabajó con sus discípulos y vamos a ver un poquito algunos detalles importantes que Jesús mostró en los discípulos y cómo les ayudó a Jesús a madurar a sus discípulos, que es muy bueno que nosotros también nos pongamos en práctica con las personas que estamos llevando a ese camino de fe en el crecimiento y la madurez en Cristo Jesús, porque Jesús todo lo dejó escrito, ¿verdad? A través de su palabra. Entonces, claro que sí tiene que ver lo que es el discipulado y la disciplina, tiene que ver tanto no solo como maestro, sino esa paternidad que la gente necesita, ¿verdad? Ese vínculo emocional también que hemos estado hablando la vez pasada. Nadie va a recibir disciplina de alguien que ni siquiera tiene conexión emocional. Nadie. Usted va a recibir, usted recibe disciplina de su padre, porque sabe que su padre y su madre, porque lo criaron, han estado con usted, le han ayudado y por lo tanto ellos tienen el derecho de disciplinarlo también. Entonces lo mismo pasa en el discipulado. No podemos también ayudarle ni siquiera en la disciplina a otro que ni siquiera estamos cerca de ellos. No es bien recibido tampoco. Entonces, esa es parte de la confianza. Yo no voy a recibir ayuda de ese nivel como la disciplina de alguien que ni siquiera tengo confianza, ni siquiera tengo una conexión emocional. Entonces, por eso el discipulado tiene que ver mucho con la disciplina, claro que sí. Y no va a usar Dios a otro más que a esa persona que está cerca de nosotros, ayudándonos en nuestra fe, en el discipulado, a corregirnos, porque también nos va a conocer. Es importante que usted conozca a las personas que está discipulando, ¿verdad? Si usted las conoce, va a poderle ayudar en esas partes negativas y va a ser bien recibida. También vino a mi mente que para discipular, entre la palabra disciplina, las personas que estamos discipulando tienen que ver que nosotros somos personas con disciplina, es decir, que oramos, que tenemos una vida de estudiar la palabra, una vida que puede ser un ejemplo. Así que no solamente corregir en el sentido de disciplina, pero tener una vida propia, disciplinada. ¿Verdad? Jesús es un gran ejemplo. Él no era esquizofrénico, era una persona muy disciplinada, ¿verdad? Y pues entonces era un ejemplo perfecto, un ejemplo perfecto. Y Amén, a exactamente. ver, esas son las únicas preguntas que tengo.
Pero lo único que cuando estaba hablando también tuve un gran sentido de cómo es que cuando estamos discipulando, estamos creando una comunidad, como decimos, fraternidad. Estamos el cuerpo de Cristo, pero lo estamos haciendo en grupos más pequeños. Estar consciente de eso porque es una gran responsabilidad hacer esto. Bien, Amén, bien. amén. Este, Bueno, perdón, hermana Nancy, no, y a mí me adelante. parece muy interesante. Sí, me parece eso demasiado apropiado, porque el discipulado, el verdadero discipulado, hace un concepto más allá, que es la familia, el verdadero sentido de la familia en la fe, no solamente como que se dice, usted dentro de la iglesia siempre escucha, la familia de la fe, porque todos somos hermanos en Cristo y tenemos un Padre, pero realmente cuando hay ese verdadero discipulado, o sea, hay conexión, realmente se vuelve familia, familia donde sí realmente usted entra en confianza, en conexión, en descanso y reposo, porque usted se siente parte de esa familia, ¿verdad? Como una familia natural, ¿verdad? No se siente desconocido. Qué feo es llegar a su propia casa donde usted no puede abrir la refrigeradora y sacar un vaso de leche, porque se siente extraño. Pero si usted es familia y usted es parte de ese hogar, va a abrir la refri con toda confianza, sin preguntarle, ¿me puede regalar un poquito de leche? ¿Verdad? Simplemente lo va a hacer y lo va a sacar. Entonces, ¿qué le quiero comentar con esto o decirle? El hecho es que eso trae ese sentido familiar, correcto, que debería de haber entre nosotros como cuerpo de Cristo, que cuando yo esté en gran dificultad, con toda confianza, yo puedo ir ante aquel hermano en Cristo que hemos estado juntos mucho tiempo, nos hemos estado ayudando, que me he sentido discipulado, tal vez o apoyado, con toda confianza, no bajo juicio ni bajo crítica. Eso es muy importante. Entonces, hay ese sentido claro, de comunidad, de fraternidad, pero aún de familia aún mayor. Excelente, excelente. ¿Y Belinda tiene una pregunta? Amén. Gracias, hermana Joana. Gracias, que Dios la bendiga. Tengo una pregunta, ¿qué significa cuando habla la Biblia acerca de predicaba, predicar en Jerusalén, en Samaria y hasta el último de la tierra? Muy bien, hermana Melinda, muchas gracias. Y precisamente es que Jesús, cuando se dio esta situación, él estaba enviando a los discípulos antes de que él ascendiera al cielo. Mm, y les mencionó que ellos iban a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, hasta lo último de la tierra. Precisamente porque el deseo de Dios está en que nosotros no nos quedemos con el regalo de la salvación, sino que lo compartamos. La vez pasada estuvimos compartiendo como parte de Misión Juvenil una escuela, el mes pasado, ahorita el mes de mayo, y precisamente estuvimos tocando lo que es eh, el Nuevo Testamento y estuvimos hablando precisamente con qué propósito sacó Dios a los discípulos de Jerusalén, porque estaban ahí compartiendo, muchos recibían a Jesús en su corazón y estaban en el arrepentimiento y en el crecimiento de la iglesia primitiva, pero llegó un punto en que tenían que salir, porque Dios está muy interesado de que las naciones le conozcan, que todas las personas de la tierra le conozcan a Él. Entonces, al momento de decir en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, Dios está muy interesado que el Evangelio no se quede en un solo lugar, sino que esto sea continuo y vaya en crecimiento, que sea multiplicado. Entonces, vuelvo y repito, ¿verdad? La multiplicación no puede darse si no hay discipulado. También la semana pasada yo les comentaba que la iglesia primitiva hacía esto. Se sentaban, comían juntos, compartían la palabra todos los días en el templo, dice, ¿verdad? Comían juntos. Algo tan sencillo como comer juntos
practicaban la hermandad, la familiaridad, el poderse conocer, y así crecía la iglesia. Entonces, es parte del proceso natural divino el crecimiento del reino de Dios, ¿verdad? Que haya crecimiento. No es normal que el reino de Dios no crezca. Si nosotros no crecemos, recuerde que el reino de Dios está en nuestra vida. Si nosotros no nos multiplicamos, no está creciendo bien el reino de Dios en nuestra vida y a través de nuestra vida. Entonces, eso, para mí, eso significa, ¿verdad? Que no solo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, que haya multiplicación. Excelente, gracias. ¿Otras preguntas, hermanas? Quiero recordarle también que Joana va a compartir estas presentaciones con nosotras porque es bien importante hacer notas y leerlo otra vez para recordarnos, porque si nos olvidamos con el afán de la vida, ¿verdad? Pero tenemos que desarrollar esa conciencia y también buscar la oportunidad, porque hay oportunidades alrededor de nosotros todos los días, todos los días. Y entonces también recordarle que esta presentación va a seguir todo el mes de junio, todos los viernes, y las grabaciones también las tenemos. Belinda, ¿iba a decir algo? Sí, gracias hermana por la respuesta. Yo creo que nos ayuda bastante. Em, Aquí tenía mi papá, ¿no? Un dicho, Jerusalén se empieza por la familia, o sea, en Samaria ya es tu comunidad y Judea ya es tu país y ya lo último de la tierra, pues no sé, las más naciones, países, ¿verdad? Y entonces, un día le decía a un pastor, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Entonces, voy a trabajar en misiones. Y eso es un testimonio, ¿verdad? Entonces me dice, pero si su familia, si usted no ha predicado aquí, aquí no lo ha hecho, ¿por qué va a ir a otros lugares donde ni siquiera conoce y aquí no lo ha hecho usted, ¿verdad? O sea, pero yo sí soy consciente que si uno no sale, yo he aprendido mucho en el sentido de que empecé a salir y ahora hago cosas como cuando vamos al hospital y ahora me animo más a hablar a las personas sin el trabajo, ¿verdad? Entonces yo creo que no es tanto, no, entonces ahí nos reprimimos, quedarnos solo en un espacio, ¿verdad? Entonces, sí, Dios nos recalca esto, o Jesús nos recalca, pero tenemos que salir, tenemos que aprender de otras personas. Entonces, gracias, hermana, ¿verdad? Y hay dos hermanas invitadas mías, y no sé si ellas quieren hacer algunas preguntas. Que Dios las bendiga, que son aquí de Guatemala, que es hermana Albita y hermana Tere, si no estoy mal. Entonces, les damos la bienvenida y si tienen alguna pregunta, ¿verdad? Gracias, hermana. Bienvenidas, hermanas. Y también gracias por ese comentario, Belinda, porque me trajo a la mente que ahora, gracias a Dios, por los medios sociales, los medios tecnológicos que tenemos, no hay ninguna distancia, no hay ninguna distancia en nada. Nosotros entre este grupo alcanzamos hasta África y es por medio de la tecnología. Y claro, estamos aquí esta noche, yo estoy en los Estados Unidos, ustedes están en Centroamérica, y así que no hay distancia en la oración y hoy en día, gracias a Dios, no hay ningunos límites del Evangelio. La hermana Yoleni, hola, ¿tienes pregunta, hermana? Hola, hola, buenas noches. Espero que me escuchen bien porque aquí está lloviendo muy fuerte. Sí, la oyemos. Muy bien, gracias. Bueno, yo en gloria por mi pastora, ¿verdad? Yo tengo, bueno, como una observación que yo he visto, ¿verdad? En este tiempo que he sido discipulada, algo que me ha marcado mucho, am, son como cuatro puntos muy importantes para poder ser un buen discípulo, creo, ¿verdad? Ahí la pastora me corrige. Es que haya primero, como dijo la hermana Nancy, una obediencia, cierto que
cuando nosotros somos discipulados y hay una obediencia, sabemos que pues el Señor siempre nos va a guiar, ¿verdad? A ser también buenos discipuladores. Esa guía que cuando nosotros pues escuchamos la guía y que nos está discipulando, creo que eso nos ayuda mucho a que nosotros podamos aprender y poderle enseñar a los demás, porque siento que una guía que es correcta, como la que hizo Jesús con sus discípulos, creo que es una guía excelente, ¿verdad? Que es el mejor ejemplo que tenemos, pero es una guía que, como dijo la pastora, que tiene que haber una misericordia, tiene que haber un amor para poder corregir, ¿verdad? A aquellas personas que estamos discipulando y sobre todo que haya un respeto, ¿verdad? Porque en veces, ahora yo estaba escuchando a la hermana, ¿verdad? Que estaba dando testimonio, estaba hablando de lo de su hijo. Bueno, yo, la pastora sabe que tengo un ministerio de Madres Unidas orando por sus hijos, donde siempre se está discipulando a las madres de cómo saber orar a través de la oración, ¿verdad? A través de la palabra. Y eso me recordaba ahorita, ¿verdad? Lo discipulado y de la obediencia y la misericordia, de cómo poder sentir ese dolor que está sintiendo, pues el que estamos discipulando para que ellos puedan aprender también a ser buenos discipuladores, ¿verdad? Y creo que básicamente para ser un buen discipulador y enseñarle a los demás es la obediencia, ¿verdad? Como lo que tuvo los discípulos a Jesús, ellos le obedecieron a todo lo que Jesús les decía y así ellos fueron guiados para poder discipular a otros. Y eso me enseña mucho de que realmente va de la mano el respeto, la obediencia y la corrección, porque en veces, perdón por la frase, ¿verdad? Pero en veces somos bastantes cabezones cuando queremos ser buenos discipuladores, pero en veces hasta nosotros queremos corregir a aquellos que estamos discipulando, pero en veces no entendemos que también nosotros tenemos que ser corregidos, ¿verdad? Entonces reconocer que también si cuando nos hace falta algo, pues también buscar a nuestro maestro y poder volver otra vez a tomar esa lechita, ¿verdad? Que me corrijan y me enseñen para poder discipular a aquellas otras. Creo que la humildad y esa sencillez de reconocer que siempre aprendemos algo nuevo, yo creo que es muy importante para nosotros poder ser buenos guías para otras personas. Excelente, excelente. Tantas gracias, hermanas, por estar aquí esta noche y hermana Joana por esta presentación, la cual vamos a continuar la próxima semana. Y busquen, ella va a compartir la presentación con nosotras. Belinda, ¿qué le parece si nos despiden en oración? Amén, amén. Le damos gracias a Dios. Padre bendito, le adoramos, le bendecimos por este momento tan especial que usted nos unió a través de la tecnología, como decía mi hermana Nancy. Papito Santo, gracias porque estamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Usted es omnipotente, omnisciente, Señor, y así como está aquí en este momento con nosotros, está en cada vida de los que se conectaron, Señor amado. Gracias le damos por su palabra. Bendiga a sus siervas, bendiga a la hermana que la impartió cada día más. Dele sabiduría, entendimiento para llenar más vidas, Señor. Siga usando esos labios, ese pensamiento, papito santo. Gracias, Señor, porque somos discípulos suyos y venimos a ser más discípulos, Papito Santo. Abre nuestra mente, nuestro corazón. Muchas gracias por las hermanas que se han conectado. Bendiga las necesidades que hay en cada corazón y bendecimos a mi hermana que está pasando este proceso con su hijo. Declaramos, Papito Santo, que usted la va a ayudar, la va a fortalecer y le va a abrir camino, mi Dios amando, donde quizás ella piensa que no hay. Gracias, Señor, por este momento tan especial. Quédese en cada vida, en cada corazón y la gloria y la honra sea para usted, Papito Santo, porque su palabra es viva y eficaz, Señor, que corrompe hasta los corazones de piedra, Señor, y lo puede hacer en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios amado, por esta hermosa noche. Amén y amén. Amén. Gracias, hermanas. Una sonrisa, Amén. unas fotos. Ok, gracias. Nos vemos la próxima semana. Ok, deja tratar otra vez ahora que están aquí más. Oh, lindas.
Excelente. Gracias, hermanas.